Gracias, te doy un saludo muy afectuoso a ti, a nuestra audiencia. Buen jueves. Cierra desde luego un ciclo político, esta coyuntura crítica que tiene hoy el país, algo que creció muchísimo en el sexenio justamente, no necesariamente fue la economía, pero sí fue el mundo de la política, muy concretamente el proyecto político, digamos, del presidente que alimentó a partir de la entrada en vigor en el sistema de partidos de su partido Movimiento, que es una categoría que está en la certidumbre justo de la ley y también de la literatura para que pueda existir las dos virtudes de tenerlo en el sistema de partidos y en el sistema electoral a partir de que entre cualquiera. Y con eso, a partir del 2014-2015, logró esta victoria tejiéndola poco a poco desde el punto de vista de algo que él mismo había reconocido en el año 2006, que cuando se dolía de aquella derrota de ese mismo año presidencial, en torno a que se habían valido, dijo, sus adversarios de que les había fallado justo la organización y digamos que la normativa que él mismo puso para su gobernanza fue la conferencia de medios y da la impresión que con eso bastó, por lo menos no para el país, pero sí para su proyecto. Ya la idea de considerar los otros rubros o los otros roles en que tiene o tendría que haberse desempeñado, como el del jefe del Estado, el jefe del gobierno, el jefe de la Administración Pública Federal y también el jefe de las Fuerzas Armadas, bueno, también ahí tiene, digamos, un pendiente muy notable ahora que se ha puesto en términos de Ministerio de Ley y lo que es más en la Constitución, en la Guardia Nacional, en manos de la Secretaría de la Defensa Nacional, porque como sabemos, la rendición de cuentas no está en la órbita del Ejército, y claro, es una dolorosa evidencia el caso Ayotzinapa. Y también ahora en la transición, ya muy concretamente, hay una construcción de cara de pasar del dirigente carismático a una presidencia distinta, en el sentido de que inauguremos ahora sí el ciclo político que sigue avanzando, ese sí, sin interrumpirse más o menos desde el que se puso el plan sexenal en marcha ya en los años 30. Y tenemos, por ejemplo, la primera mujer que será la dirigente de América del Norte. Veremos si también se suma una segunda en el próximo mes de noviembre con la elección estadounidense, si tendremos ya 2 mujeres dirigentes en América del Norte. También hay que ver que la unificación o la división de Morena en torno a su espectáculo, eso lo veremos cómo se va a desempeñar, toda vez que de allí, como del mundo de la política, dada esa concentración del poder, pues de allí también surgirá la oposición. Desde luego hay que recordar únicamente aquella práctica política que terminó de cuajar, como sabemos, en aquel año de 1989, cuando justo desde el régimen político, la oposición, digamos, auténtica, el PRI se había cuidado muy bien como régimen político de formar siempre su oposición para que no se formara la auténtica, que ocurrió justo en 89 cuando acaba de cuajar en la sumatoria de partidos en eso que llaman la izquierda con el PRD, pero veremos si la construcción de ese régimen político avanza o surge otra vez desde sus filas, como nos lo recuerda muy bien la sabiduría de don Pablo González Casanova, que a México no le ha dado tiempo de hacer otra cosa que el régimen del PRI. Y claro, con el caso de la Administración Pública Federal, que será, y también de las estatales, ahora que en octubre 1 comienza el ciclo nuevo en el mundo de la política, en la gubernatura, entre otras, de Morelos y también en la presidencial, queda también bajo la lupa de la mirada social y política el que la ausencia de los presupuestos que sean atendibles para las muchísimas necesidades que hay de cara a que no ha habido capacitación este sexenio, por lo que hace a todas las dependencias y las entidades, me refiero, de la Administración Pública Federal. También veremos cuál va a ser el curso de la autonomía del Banco de México, que es una de las pocas patas que le quedan bajo esa mesa de la llamada autonomía que tiene el país. También en esa misma palabra, pues ahí cabe decir si ya les dará o ya no, de plano no solo el tiempo en este, sino en el próximo sexenio, de cuajar la desaparición de los órganos autónomos constitucionales, que son, como sabemos, el tercer nivel de el orden constitucional. Después de las dependencias, las entidades, están los órganos autónomos. También habrá que valorar cuál
va a ser el desempeño de la próxima presidencia, por lo que hace a los costos fiscales y administrativos que están ahora viéndose de una manera mucho más evidente cuando veremos si seguirán o no el curso de las transacciones, por lo que hace a las transferencias de efectivo en torno a lo que llaman las pensiones. Todo ello constituye, me parece, los nubarrones que hay en el manejo de la economía, que no va bien y que tiene además riesgos financieros, hay que decirlo, muy elevados. En el caso finalmente de las relaciones internacionales, ahora lo veremos con la asistencia de los jefes de Estado y de gobierno que estarán justamente en México, habla justamente de esa evidencia, de cómo se comportó las relaciones exteriores con el gobierno del presidente López Obrador, toda vez que de los 228 invitados solamente asistirá 16 de ellos. Esa es una evidencia apenas cortita, pero sí muy ilustrativa de cómo fue el desempeño en torno a esa desaparición de un muy importante rubro de la administración, que es justamente la cara de un país tan diverso y tan profundo como es la República Mexicana. Sin duda los retos están en la mesa, comienza el nuevo ciclo político y recordar, Teodoro, como siempre, al el Quijote en el sentido de la conversación justamente sobre la gobernanza y sus tareas, cuando le comulgaba la idea y también lo consultaba con Sancho en torno a que los altos cargos no son sino un mar muy profundo, proceloso, pero sobre todo de muchísimas confusiones.